Saludos, bienvenido a este tiempo de cita divina. Definitivamente es una cita divina. Señor y Padre amado, te damos gracias en este día, Señor, porque hoy es un nuevo día. Señor, gracias, Señor, por tu muerte en la cruz del Calvario, porque con ella nos diste vida en abundancia. Te damos gracias, Señor, por el cuidado que tú has tenido para con muchos. Te pedimos, Señor, que tú te muestres y te les reveles a las vidas, Señor. Mira a aquellos que sufren en estos momentos en hospitales o tal vez en sus viviendas, Señor, que no tienen a dónde acudir en momentos de aflicción, de dolor, de enfermedad. Padre Celestial, te pedimos, Señor, por esta pandemia, deténla, Señor. Solamente tu mano de amor, de piedad y misericordia, aquella cruz derramada en la cruz del Calvario para remisión de pecados, Señor, está aún activa. Aquella llaga, Señor, en tu cuerpo, puestos en la cruz, Señor, dice tu palabra que por tus llagas hemos sido sanados. Te pedimos en esta hora, Señor, sanidad para muchos, Señor, que necesitan sanidad, tanto del virus como del cáncer. Señor, sanidad física, sanidad espiritual, sanidad, Señor, de las emociones. Mira aquellos que no pueden entender lo que está sucediendo y por lo tanto le está afectando mucho. Te pedimos, Señor, que tu mano de amor sea ahora con todos y cada uno, Señor. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Gracias por los que se han de conectar en esta hora de cita divina. Estamos ubicados en el 419 South Park Avenue en Sanford, en la iglesia First United Methodist Church, con los pastores David y Megan Killingsworth. Y dado a la situación que estamos atravesando, hay muchas inquietudes, muchas situaciones pasando en los hogares. Y meditaba yo en mis años de cuando estaba pequeña y en mi juventud, cómo esta Semana Santa, y me gustaría que lo compartas conmigo también, cómo fue tu vida, o qué tú recuerdas, cómo era la Semana Santa en cuando tú estabas en tu lugar de origen, o tal vez aquí en los Estados Unidos. En mi tiempo, en nuestra congregación, en la Iglesia Metodista de Puerto Nuevo, recuerdo cómo la iglesia se llenaba de gente. Venía mucha gente de todas partes y compartíamos esa Semana Mayor, comenzando el Domingo de Palmas, culminando el tiempo de la resurrección. Y hacíamos gran banquete de desayuno en la iglesia ese día de resurrección. Estábamos todos contentos porque, aunque recordamos y muchos lloramos al recordar el sufrimiento de Jesús en la cruz del Calvario por nosotros, al mismo tiempo nos alegramos porque sabemos que Él lo hizo por amor. Dios, dice Juan 3:16, envió a su único Hijo al mundo para morir por nosotros. Y ese tiempo era hermoso, ese tiempo era de mucha gente,
Era un tiempo donde nos gozábamos en adorar al Señor por tantas maravillas que Él nos daba y hacía. Y la entrada triunfal se encuentra en Mateo capítulo 21 al 23. Y la última semana del ministerio público, un ministerio que duró 3 años. Estoy lagrimeando mis ojos porque hay mucho polen donde estoy, pero quería que disfrutaran esta bendición. Esta bendición. Tenemos que salir de las 4 paredes, aún en nuestros hogares. Cuando no podemos salir, tenemos que quedarnos en casa en este tiempo. ¿Qué tenemos alrededor nuestro? Yo tengo esta belleza. Hay patos que ya pronto los verán por ahí, hay aves, pero sobre todo esta sinfonía musical de la fuente de agua es hermosa. Es un tiempo de relajación, al mismo tiempo que es un tiempo para meditar. Es un tiempo para estar a solas con el Señor. Estos 40 días se habla mucho y la palabra tiene abundancia. Puedes ir y buscar en la palabra del Señor cuántas veces se menciona el número 40. ¿Y qué sucedió en esos 40 lecturas, números 40 que se mencionan en las lecturas? Es un tiempo de buscar el rostro del Señor, porque Él está cerca. Todas estas cosas nos hacen reflexionar. El hombre aparentemente tenía el mundo agarrado, como dicen en Puerto Rico, por las 4 puntas del pañuelo. Pero vemos que el Señor permite, el Señor le da libre albedrío al hombre para que haga. Pero luego comienza a rescatar a este hombre de la inmundicia y de la situación de pecado en que vive, para que tenga vida eterna, para que tenga salvación. Y este principio de la semana de pasión que comenzó el domingo pasado, es con la entrada triunfal de Jesús, la última semana del ministerio público de Jesús, que duró 3 años, con lo que usualmente se llama la entrada triunfal a Jerusalén. Relata en los 4 evangelios que Jesús entró a la ciudad montado en un pollino. Y todo el mundo le aclamaba. Ese pollino, que es un burrito, el hermano pastor José Chacón, lo pueden buscar en YouTube, tiene ese himno que él escribió, que se llama el burrito, montado en un burrito. Y ese burrito era sin mancha, sin arruga. Ese burrito estaba completamente destinado, separado, llamado, escogido por Dios para ese momento. Así mismo el Señor tiene para ti y para mí todas las cosas escogidas, guardadas para un momento en especial, donde Él nos ha de bendecir, y Él nos bendice a diario. Jesús entró a la ciudad montado en ese burrito, aclamándole toda la gente, toda la multitud que allí había. Y toda esa multitud fueron los que Él pudo liberar de demonios, liberar de esclavitud, liberar de enfermedades. Era la gente, eran los testigos de Él. Eran sus 12 discípulos, eran los testigos de Él. Y le llamaban Hijo de David. Pero el triunfo fue corto, porque los príncipes de la ciudad rechazaron al Mesías.
El incidente solo sirvió para aumentar el celo y el odio de los fariseos. Cuando nos disponemos a levantarnos como hijos y siervos de Dios para declarar su palabra, para declarar que Él es Dios, para declarar que Él vino a morir y por ti, por mí, a salvarnos, a darnos vida en abundancia. Entonces, cuando comenzamos a dar frutos de bendición, surge la espada de alguna persona. Y muchas veces dice la palabra misma que son los de la casa, los que nos impiden o los que nos detienen que hagamos el propósito para el cual el Señor nos ha enviado. El incidente sirvió para aumentar el celo y el odio de los fariseos. Hubo una limpieza en el templo. En el capítulo 21 de Mateo 12 al 16 dice: cada uno de los 3 sinópticos evangelios menciona el incidente en el templo. El evangelio de San Juan describe un limpiamiento, el Señor limpiando y efectuando al principio del ministerio de Jesús. No es difícil de creer que el templo tuviera necesidad de ser limpio otra vez cuando quizás 3 o 4 años hubiesen pasado. Hubo una maldición de la higuera. Todo esto te estoy haciendo un relato de lo que pasó en esa semana mayor. El lunes siguiente por la mañana Jesús maldijo la higuera. El propósito evidente tenía un doble aspecto: dar a los discípulos una lección sobre la fe, ilustrar el destino de la nación judía. Continúa en el reto de los príncipes judíos, en el capítulo 21 del 23 al 27. Los 3 evangelios sinópticos apuntan el reto de la autoridad de Jesús por el Sanedrín. Cuando le preguntaron de dónde venía su autoridad, les puso en un dilema pidiéndoles que le dijeran de dónde había venido la autoridad de Juan. Su razonamiento demuestra cuán faltos de ética eran. No se preocupaban de la verdad, sino de lo que les convenía. ¿No parece hoy en día familiar eso? Según te conviene, no importa a quién nos llevemos al frente, vamos a mí, yo voy adelante. No se preocupaban de la verdad, sino de los que les convenía. Cuando rehusaron contestar, Jesús rehusó también responderle. Gloria al Señor. Y continuamos. ¡Ay! Se me fue la página. Pero estamos aquí. Luego siguen las parábolas de los 2 hijos. En el capítulo 21, 28 al 32. Solo Mateo relata cómo Jesús aprovechó la oportunidad de relatar una parábola a los príncipes de los judíos para su provecho. Describió 2 hijos. El uno prometió y no cumplió. El otro se rebeló más tarde y obedeció. Para que entendieran bien el significado, Jesús les dijo claramente que los publicanos y las rameras iban a entrar en el reino adelante de ellos. Vemos cómo Jesús usaba como parábola, desde 100 parábolas, la situación que estaba aconteciendo en ese momento para dejar la enseñanza y para que hoy la continuáramos. El evangelio es el mismo. La palabra del Señor no cambia. De Génesis a Apocalipsis es la misma. Nosotros somos los que ponemos palabras donde no van, palabras, puntos y comas donde no van. Luego viene la parábola de los labradores malvados en el capítulo 21, 31
43, 44, para revelar más a las claras la iniquidad de su tratamiento para con él. Jesús relató la parábola de los labradores malvados que se dan cada uno en los 3 evangelios sinópticos. Jesús explica claramente que el pueblo judío eran los labradores malvados, por cuanto habían maltratado y muerto a los profetas, y ahora estaban para matar al Hijo de Dios. Y cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos oyeron sus parábolas, entendieron que de ellos les hablaba, pero en vez de arrepentirse, trataron de prenderle. Qué triste, cuando la palabra del Señor nos está hablando y advirtiendo, y nosotros hacemos oídos sordos. No queremos escuchar, no queremos oír, o simplemente escuchamos y oímos y simplemente decimos que siga, next, el próximo. La parábola de las hijas del rey, este está en el capítulo 22, del 1 al 14. Jesús añadió esta parábola, las bodas del hijo del rey, con el propósito de demostrar que siendo que los judíos habían rechazado a Cristo, los gentiles que somos tú y yo, seríamos convidados a entrar en el reino. Fíjate cómo Jesús, aunque su ministerio fue corto, y vemos que a los 12 años fue que él entró primeramente en la sinagoga a enseñar, un niño de 12 años, pero era Dios, a enseñar a los maestros, a los eruditos, a los que lo sabían todo. Jesús habla en una forma clara y con ejemplos para que se entienda. Luego vino el dinero del tributo. El capítulo 22 señala los esfuerzos de los fariseos y los saduceos de atrapar a Jesús en su conversación. Al principio los fariseos mandaron a algunos de sus seguidores, junto con los herodianos, a preguntarle a Jesús sobre el tributo para el César. Al contestar afirmativamente, las multitudes se burlaban de él por infiel a los intereses de Israel. Sin negativa, los políticos herodianos se encargarían de él por desleal al gobierno otomano. Pensaban que lo tenían en aprieto, pero Jesús pudo más que ellos. No obstante sus estrategias diestras, pidió una moneda de tributo. Cuando le entregaron un denario, preguntó de quién era el retrato y el último estampado en él. La evidencia de dominio estaba allí. Las siguientes palabras de Jesús, su siguiente, quizás que si ellos hubieran dado a Dios lo que le pertenece, no verían ahora obligatoria a pagar tributo al César. Tenemos que ser fieles al Señor cuando le entregamos nuestra vida a Él. Tenemos responsabilidades con Él y con nuestra congregación. Y entonces, en cuestión de la resurrección, enseguida le tocó su turno a los saduceos con la historia hipotética de la mujer con 7 maridos en sucesión. Te estoy haciendo un relato corto, unos poquitos de qué fue lo que ha sucedido, qué fue lo que Jesús nos dejó antes de irse. Luego entra en el más grande mandamiento, cuando en el capítulo 22 del 34 al 40, cuando los fariseos supieron que Jesús había hecho callar a los saduceos tontamente, decidieron hacer ellos su parte. Y esta vez le preguntaron, ¿cuál era el más grande mandamiento de la ley? Jesús no solo les dio uno, sino 2. El amor para con Dios y el amor para con el prójimo. Hoy en día estamos viendo esto claramente, por cuanto estamos
ocupándonos no solamente de otros, sino también de nosotros y de nuestro vecino que le hace falta. Y alejadamente, nosotros salimos, yo salgo al pasillo si escucho que están hablando, y alejadamente hablamos, y luego nos regresamos a cada uno a su apartamento. Pero sabes, más allá, podemos llegar más allá. ¿Cómo? Con el teléfono. Con el teléfono podemos llegar más allá. Podemos no solamente hablar con la familia, sino también con amistades, con personas de la iglesia, con personas, amados, llame a las personas mayores. Y sobre todo si están solas, porque muchas veces esta comunidad de edad de oro está ávida de que alguien los llame. No solamente no pueden salir y hacer su vida normal, sino que también, lamentablemente, muchas familias tienen a las personas mayores de lado. No las llaman, no las buscan. Este es el momento, como dice la palabra, que los corazones de los padres se vuelvan al corazón de los hijos, y el corazón de los hijos se vuelva al corazón de los padres. Qué bello sería si en esta Semana Santa, donde se ha olvidado que estamos en Semana Santa, que estamos en cuarentena por el tiempo tiempo de santo, de capacitación, de búsqueda de la palabra, de oración, de ayuno, de meditación, de reflexión. Qué bueno sería que pudiéramos reflexionar también y buscar a nuestros seres amados. Echar abajo y al lado todo odio, todo temor, todo chisme. Me dijeron, no me dijeron, hicieron, no me hicieron. Es tiempo de buscarse, es tiempo de hablar, es tiempo de meditar. ¿Cuál es nuestra postura? ¿Dónde estoy parado? ¿Quién es mi familia? Jesús hizo una pregunta a los fariseos que no pudieron contestar. ¿Cómo fue que Cristo era tanto el Hijo como el Señor de David? El resultado de este día de conflicto entre Jesús y los fariseos y saduceos fue que nadie le podía responder palabra, ni nadie desde aquel día osaba hacerle preguntas. Está en el versículo 46 del capítulo 22. Jesús había hecho callar eficazmente a los censuradores, de manera que no querían otra vez correr el riesgo de un debate público ante el pueblo. Luego vino el ayes de los fariseos en el capítulo 23. Luego viene el monte de los olivos, el discurso que tiene Jesús, que los discípulos estaban orgullosos con el templo hermoso que Herodes había edificado. Pero Jesús predijo su destrucción completa y final. Los discípulos entonces preguntaron, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá de tu venida y de la consumación? Vemos cómo dentro de esas preguntas Jesús sube al monte con la multitud y les enseña el sermón del monte. En el capítulo 5 de Mateo. Me gustaría leerlo. Aún el polen está aquí fuerte, yo decidí salir. Dice el capítulo 5 de Mateo: viendo la multitud, subió al monte. Y sentándose, viendo la multitud, Jesús vio que había hambre de él
Jesús vio que había gente que necesitaba escuchar una palabra. Hoy en día hay gente que necesita escuchar palabra. Hoy en día hay personas que esta palabra que estoy declarando en esta hora la necesitan escuchar. Hoy en día es necesario ir hacia atrás y ver cuando estábamos en la iglesia, cómo era nuestra vida cuando estábamos dentro de la iglesia en tiempo de Semana Santa. ¿Qué hacíamos? ¿Qué sentíamos? ¿O es que ya somos tan poderosos que no tenemos sensibilidad? La sensibilidad no la podemos perder. Y lamentablemente hoy estamos viviendo un mundo insensible, donde no me duele lo que pasa a mi hermano, no me voy a mover porque a otra persona tenga necesidad. Hay insensibilidad. Dice, viendo a la multitud, subió al monte y sentándose. ¿Por qué hay que sentarse? Hay que tomar tiempo. Hay que pensar y hay que reflexionar. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mientras estoy leyendo esta palabra, quiero que vean esta belleza. Es una bendición. La naturaleza de Dios es una bendición. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ellos están conmigo aquí. Son el público hoy. Ellos duermen, su casita está debajo de la ventana de mi cuarto. Es una bendición. Ellos me levantan en la mañana con su ronroneo y su aleteo y me levantan, me despiertan. Ellos son mi campana de alarma. Gloria al Señor. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos, alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Qué hermosa la palabra del Señor. El sermón del monte en Mateo capítulo 5. El Señor nos hace reflexionar en este tiempo, en esta hora. El Señor es nuestra ayuda, nuestro amparo, nuestra fortaleza, dice el Salmo 91. No, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Les voy a decir dónde está. Nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Por tanto no temeremos. Es que
No quiero salirme de la palabra, pero tengo que salirme porque el Señor me está dando palabra para ti en esta hora. Dios es nuestro amparo. Él es nuestra fortaleza. Salmo 46, del 1 al 3. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No sé por qué tribulación tú estás pasando en esta hora, pero los brazos del Señor están abiertos. Como dice uno de los signos de mi abuelo Rafael Cuna Rivera, unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario. El dolor de los clavos sufrieron. Y con ella la cruz mancharon, con la sangre de su cruz mancharon, para dar salvación al más vil pecador y librarlo del mal que vendrá. Aunque bramen y se turben sus aguas, tiemblen los montes a causa de su braveza, aunque pase lo que pase, dice el Salmo 46, no temeremos porque el Señor es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Es nuestro pronto auxilio en medio de toda tribulación. Y continúo en Marcos 13. Vamos a entrar a la pasión. Mientras Jesús está ocupado en predicar a la multitud, y lo acabo de leer en Mateo capítulo 5, y enseñar a los discípulos, los fariseos y saduceos también estaban ocupados en conspirar contra su muerte. Decidieron esperar hasta después de la fiesta por causa de las multitudes que le seguían. Este es Mateo 26, 3 al 5. Pero Jesús ya había predicho que sería crucificado en Pascua, en el capítulo 26, 2. Y así había de suceder. Jesús estaba ya entrando en la sombra de Getsemaní y el Calvario. No obstante, habían de pasar una hora más de consuelo y convivialidad en un hogar de Betania. Aquí, mientras estaba reclinado en la mesa con sus amigos, María, la que había gozado con sentarse a sus pies y escuchar sus palabras, entró con un vaso de alabastro de ungüento que derramó sobre su cabeza. Los discípulos protestaron por el mal gasto, porque hay personas que todo lo ven con símbolo de dinero. ¿Sabes? Cuando tú comienzas y aprendes, como ha sido mi experiencia de vida, de vivir en fe, el dinero es necesario, pero no es lo principal. Por cuanto el dador de la vida es el suplidor y mi proveedor, Él es el principal para mí. Él es el necesario para mí. Cuando tengo necesidad, yo le pido y Él me da. Como dice el corito, no hay nadie como mi Dios, no hay nadie. Yo le amo, Él me ama. Yo le pido y Él me da. Yo le llamo y Él me responde. Contesta mis peticiones y los que me conocen lo saben. Todas mis peticiones Él las contesta. Cuando le tenemos a Él en primer lugar, Mateo 6:33. Mas primeramente, buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Pero aquí vemos a María Magdalena, que estaba tan beneficiada por el cambio que Jesús hizo en su vida, a María de Betania. Entonces tomó el alabastro y el ungüento, el perfume, y los discípulos comenzaron a protestar. ¿Y qué estaba pasando aquí? María había entendido que con más claridad la enseñanza de Jesús en cuanto a su muerte
que los demás. María estaba más pendiente. La mujer, el sello de la creación de Dios. Estamos pendientes a las reseñas, a las cositas que más nadie está pendiente, a los detalles, las pinceladas de colores, las pinceladas de qué hace falta en esta situación, qué se puede hacer, qué está pasando. La mujer tiene un espíritu dócil y accesible a Dios, a la voz de Dios. Así que es de notarse que María lo estaba ungiendo para la sepultura. Ella no fue con las mujeres que llegaron a la tumba en la mañana, en la resurrección, para ungir el cuerpo de Jesús. Cuando antes de esto pasa la última cena que Él nos dejó en el capítulo 26, 17 al 30, en la víspera de su crucifixión, Jesús tomó de la comida de la Pascua con sus discípulos en el aposento alto. Fue una comida triste aquella, en que Jesús predijo la traición por uno de sus propios discípulos. La última cena terminó con la institución de la Cena del Señor. Institución porque la instituyó para que cada vez que nos reunamos en su nombre, partamos el pan y tomemos de la copa. La última cena terminó con la institución de la Cena del Señor. Probablemente Judas había salido antes de esto, tal como Juan lo indica en el Evangelio. Siempre debe recordarse que la institución se efectuó bajo la sombra de la cruz. Bajo la sombra de la cruz. Bajo la sombra de la cruz hay salvación, hay amor, hay redención, hay paz. Aquel pollino, aquel burrito que entró, aquel carruaje que Dios su Padre preparó para que Jesús pudiera entrar en Jerusalén bajo palmas, bajo aquella multitud que le conocía, que eran testigos de su ministerio. Aquellas palmas, todas esas palmas que declaraban alegría, que declaraban con júbilo, gloria al Hijo de Dios, gloria al Rey de Israel, gloria al Hijo de David, gloria. Tanto las ondeaban arriba como también las ponían frente al burrito para que pasaran, caminara y entonces pudiera caminar no sobre la tierra, sino sobre aquellas palmas. Palmas que lo conducirían a la cruz del Calvario. Multitud que en el momento lo apedreaban, lo vituperaban, lo alababan y celebraban que él venía entrando a Jerusalén, pero luego lo negaron, luego también lo dejaron solo, luego también le vieron morir. Muchos de ellos se mantuvieron hasta el final, pero no todos. El Señor está presto a buscarnos a nosotros, presto a hablarnos, presto a estar con nosotros. No te sientas solo en este tiempo de cuarentena de virus. Estamos en la cuarentena de Semana Santa. Dice Primera de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo vendré a ellos y sanaré su tierra. Les perdonaré y sanaré su tierra. El Señor está
con sus brazos abiertos esperándonos. El Señor no está perdido de lo que está sucediendo hoy en día. No lo está. El Señor quiere que le busquemos. Esto es todo. Cuando algo te sucede, tú buscas para que llamar la atención. Hasta un niño llama la atención del padre para que lo vea, para que el padre lo atienda. Y Dios está haciendo eso en esta hora. Dios quiere la atención de nosotros. El Señor quiere que le busquemos en oración. Si no sabes orar, fácil. Entra en Mateo, capítulo 6, que aquí está todo. Mateo capítulo 6, versículo 5. Y ahí está cómo orar. Comienza con esa oración. Deja la lista de los víveres, de lo que tienes que comprar, la lista de las personas que tienes que orar. Ponla al lado. Coge el papel de esa lista de oración y de peticiones. Cógelo, dóblalo y preséntalo. Señor, te presento esta lista de todas las personas que están aquí, todas las peticiones. Señor, en tus manos las pongo, confiando que tú conoces cada una de ellas. Guárdala en la Biblia. Y entonces dile: Señor, vengo a ti en esta hora porque quiero conocerte a ti. Enséñame el camino de la vida. Enséñame cómo debo vivir. Enséñame qué no te agrada de mi vida, qué tengo que quitar, qué tengo que poner, qué tengo que enderezar. Enséñame tú. Yo quiero que tú seas mi maestro. Y comienza a declarar esa palabra en tu vida. Aquel que murió en la cruz del Calvario, murió por ti y por mí. Y el precio fue alto. Fue muy alto. Llegó un momento en que él dijo: Señor, si quieres, diciéndole al Padre en el Getsemaní, si quieres, pasa esta copa de mí, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. ¿Puedes tú decirle eso al Señor? Señor, mira mi situación, mira mi vida, mira mi pecado, mira mi caminar. Señor, te entrego todo, porque quiero hacer tu voluntad. Señor, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Sabes por qué? Porque cuando el Señor es quien hace las cosas, dice Romanos 8:28, que todo obra para bien, para aquellos que conforme al propósito de Dios hemos sido llamados. Todos hemos sido llamados, por eso murió Jesús. Todos hemos sido llamados, pero pocos han escuchado el llamado. Aún faltan millares de escuchar este llamado. Aún faltan millares de decirle al Señor: aquí estoy. Heme aquí, como dijo Isaías. Envíame a mí. Heme aquí. El Señor Jesús le dijo al Padre: heme aquí. Yo voy a morir por los pecados de la humanidad. Y llegó un momento en que estaba colgado en la cruz la cruz del madero, en la cruz del Calvario, donde el Padre, el mismo Dios, tuvo que retirar su mirada de él, porque era tanto el pecado que había sobre su Hijo, que el mismo Dios le fue fuerte ver a su Hijo con todo el pecado de la humanidad encima. Y aún así murió por nosotros.
para darnos vida y vida en abundancia, para darnos vida eterna, para darnos salvación. Pero el hombre no entiende. El hombre sigue en su pecado, sigue en sus delitos, sigue en la misma o peor condición que en Sodoma y en Gomorra. Y tal vez digamos, yo no estoy pecando en esa forma tan obvia y tan cruda. Déjame decirte que el simple hecho de no reconocer a Jesús como Señor y Salvador, ya lo estás haciendo. Dijo el Padre que Jesús es el único camino. Él es la única verdad y Él es la vida. Y que nadie va al Padre si no es por Él. Nadie puede ir al Padre si no es por Jesús. O sea, si no has recibido a Jesús en tu vida, yo te invito hoy a que lo hagas. Y que repitas conmigo, confiesa, Señor Jesús, en esta hora te entrego mi corazón y mi vida. Entra a morar. Toma mi voluntad, porque yo quiero hacer tu voluntad en mi vida. Ayúdame, enséñame. Gracias porque me escogiste. Gracias porque desde esta hora soy separado para ti. Gracias porque soy escogido. Gracias porque soy nación santa. Soy pueblo adquirido. Soy linaje escogido para ti, Señor. Gracias, Señor, por cada vida que ha hecho esta oración conmigo. Te doy la gloria, Señor, y te doy la honra, Padre, porque solamente tú lo mereces. Próximamente, ya estamos en miércoles, próximamente viene Jueves Santo, donde practicamos en las iglesias cristianas tomar la comunión. Viernes Santo, donde usamos predicar o compartir las 7 palabras que dijo Jesús en la cruz del Calvario. Unas palabras poderosas que están aquí en Mateo 22. Pero ¿sabes? El día del sábado, sábado de gloria, un sábado donde vemos aquí mismo, Dios te bendiga, God bless you, donde vemos aquí mismo en nuestros países cómo el Señor está obrando. Les pido disculpas porque mis ojos están llorando, aparte de la alergia, del polen. El sacrificio cuando es grande, cuando se es madre y cuando uno está al perder un hijo. Es un tiempo muy difícil, muy fuerte. Yo pasé por eso. Y le doy gracias al Señor, que aunque el enemigo tenía planes de muerte para mi hijo, el Señor no. Le doy gracias al Señor que yo no escogí matar a mi hijo. Le doy gracias al Señor que el Señor tuvo compasión y misericordia, amor, y me vio en mi lecho de necesidad. Y mi hijo nació bien. Mi hijo ya tiene hoy 30 años.
te hablo de esto porque de igual forma Dios tuvo esa, diría yo, debilidad en el momento en que vio a su hijo crucificado allí en la cruz del Calvario. Es un tiempo fuerte, es un tiempo donde realmente cuando meditamos sobre la palabra y lo ilustramos con nuestra vida, nos hace reflexionar que el dador de la vida es también el dador de salvación. Y no podemos menospreciar esta salvación tan grande en ningún momento. El domingo celebramos la resurrección. Vemos cómo María de Betania lavó sus pies en una forma, sin ella darse cuenta, lo estaba ungiendo para la sepultura. Y con sus cabellos lo secaba. Pero luego vemos en la palabra que ella no fue a ungirlo, a prepararlo cuando lo fueron a sepultar. Mas cuando fue el domingo, que llevaba los óleos y llevaba las esencias aromáticas, entonces sí, se encontró con la tumba vacía. Y salió corriendo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi Señor? Ella decía, Raboni, Raboni, maestro, maestro, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Fue un momento de necesidad y de pérdida, de auxilio, un momento de inseguridad. ¿Dónde está mi maestro? ¿Dónde está? ¿Por qué la tumba está vacía? Él no está aquí. ¿Qué está sucediendo? God bless you. God bless you. Hay personas pasando por aquí. No estoy escondida. Y aquí hay ventanas en mi edificio de apartamento donde hay personas que están en las ventanas escuchando lo que estoy hablando. La palabra del Señor no se puede esconder. Él no se escondió por nosotros. Nosotros no podemos escondernos por Él. Él se entregó por nosotros. María salió corriendo, Raboni, Raboni, maestro, maestro, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te veo, ¿dónde estás? ¿A dónde te fuiste? Y se encuentra con un joven hermoso allí frente en la entrada de la tumba, que le dice, ¿a quién buscas? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué estás buscando muertos? ¿Por qué estás buscando cuerpos muertos si Él vive? Busca hoy al que vive. Busca hoy al que está contigo. Jeremías, el profeta Jeremías nos dice en el capítulo 3:33, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es tiempo de buscarlo. Es tiempo de salir. Es tiempo de dejarlo entrar en nuestra vida, en nuestro corazón y decirle, Señor, heme aquí, lo que tú quieras. Es tiempo de gloria. No es tiempo de pollitos, no es tiempo
de bunnies, no es tiempo de conejos y de huevitos. Es tiempo de la presencia del Señor. Muchas cosas han tratado de interrumpir esta cuarentena de Semana Santa, no de coronavirus. Hoy dijeron que en China fueron 72 días. 72 días, no son 40. También dijeron que se espera que pase al 2021, ya que este virus reincide. Mi Señor no dura 40 días, tampoco 72 y tampoco hasta el 2001. Mi Señor era, es y seguirá siendo mi Señor. El Rey de Reyes, Señor de Señores. La paz del Señor sea contigo en esta hora. Toma tiempo para meditar. Toma tiempo para reflexionar. Toma tiempo para arreglar tu vida con el Señor. Y que Dios te bendiga poderosamente. Si entraste ahora, comienza desde el principio a ver esta palabra de vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y será hasta la próxima. Tu hermana y amiga Ruth Gómez en Cita Divina. Mañana estoy de 11 a 12 por este canal en Facebook Live en Mujer Llena de Gracia Ministerio Radial. Dios te bendiga, Dios te guarde. Mi tacita de hoy dice Hope. Mi tacita de hoy dice Esperanza. Esta me la regaló Taisha y Lilian Cintrón. Mujeres llenas de gracia. Dios les bendiga, Dios les guarde. Será hasta la próxima en Cita Divina.